Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar esta mesa, una mesa que es muy interesante sobre fracaso renal agudo y COVID, pero una visión de fracaso renal agudo un poco de lo que estamos más alejados los clínicos. Por eso yo creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Quiero recordar que hay que ajustarse al tiempo, ¿vale? Tenemos 7 minutos por presentación, 2 minutos para preguntas y bueno, yo creo que ya sin más dilación porque llevamos mucho retraso, damos paso a la primera comunicación que se llama Efecto beneficioso de la administración de cloto recombinante en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. La presenta el doctor Juan Antonio Moreno, del Grupo de Fisiología y Daño Renal de Córdoba. Sí, hola, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer a la SEN que nos hayan aceptado esta comunicación como oral. Y lo segundo, disculpar a Mercedes, que es la autora principal de este trabajo y forma parte de su tesis doctoral. Y no ha podido venir aquí a Mallorca. No hay conflicto de interés en esta charla. Y me gustaría comenzar explicándoles que ya saben ustedes que el fracaso renal agudo es una entidad muy importante, se asocia a elevada mortalidad y, por supuesto, tiene un elevado coste sanitario. Hay muchísimos tipos diferentes de causas que pueden llegar a ocasionar el fracaso renal agudo, pero en nuestro grupo estamos muy interesados en estudiar el papel de la hemólisis intravascular y, más concretamente, es el papel de la acumulación de hemoproteínas a nivel del riñón. ¿Por qué? Pues porque esta acumulación de hemoproteínas resulta muy tóxico y puede llegar a desencadenar un fracaso renal agudo, tal y como se ha podido establecer en numerosas causas, tales como hemólisis intravascular asociada a anemia falciforme, actividad del complemento y muchísimas otras patologías. Sin embargo, en este tipo de cuadros no hay todavía un tratamiento específico dirigido y solamente existen pues, medidas paliativas un poco de forma colaterales. No hay ninguna terapia y para ello yo creo que creemos en nuestro grupo que es muy importante comprender los mecanismos, las causas, los procesos que subyacen en este tipo de entidad. Y en este sentido nos hemos interesado en cloto, que es una proteína antioxidante, se asocia es una proteína anti-envejecimiento. Se sabe que los ratones que sobreexpresan esta proteína viven más y el efecto contrario cuando pierden esta proteína. Es una proteína que se asocia al daño renal, principalmente al crónico, pero también hay muchísimos estudios que han visto que esta proteína de algún modo predice o está asociada también al fracaso renal agudo. Es una proteína que está muy relacionada con el metabolismo del fósforo y del calcio porque sirve como correceptor a FGF23. Y hay muchísimos trabajos ya en la literatura que de algún modo relacionaban a cloto con el fracaso renal agudo. Entonces, sin embargo, no se había estudiado el papel de cloto en este fracaso renal agudo en los cuadros de hemólisis intravascular que he comentado anteriormente. Por eso nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue ocasionar un fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular en ratones. Nosotros lo que inyectamos a los ratones es una droga que se llama fenilhidracina, que como ven aquí provoca un descenso en el hematocrito, provoca una hemólisis intravascular y como consecuencia pues se produce un daño histológico bastante importante, bastante muerte a nivel del epitelio tubular proximal, bastante dilatación tubular, inflamación y eso conlleva una pérdida aguda muy importante con elevaciones de creatinina bastante severas y así como un aumento del boom a nivel del plasma. En este tipo de cuadros pues, se observa una muerte tubular muy importante, se elevan bastante los marcadores de daño tubular como la lipocalina 1, KIM1, y nosotros en este tipo de cuadros miramos cómo estaban los niveles a nivel del riñón de cloto, observando un descenso bastante importante, así como también un descenso en los niveles plasmáticos, los niveles solubles de cloto. Quisimos ver a qué tiempo este descenso se producía. Hicimos un modelo de tiempo, hay distintos tiempos como ven aquí, desde 6 horas a 48 horas. Y ya desde las primeras 24 horas los niveles de proteína a nivel de cloto en el riñón están bastante disminuidos. No solamente a nivel de proteína, sino a nivel de expresión génica. Hay muchísimos tipos de muerte que pueden llegar a ocasionar fracaso renal agudo, hay muchísimos, desde necrostosis, ferroptosis, tetabat, pero nosotros quisimos evaluar hasta qué punto este tipo de muerte podían ser responsables de este descenso de cloto. Entonces, lo que hicimos fue tratar a animales de laboratorio a los cuales le habíamos provocado esta hemólisis intravascular con distintas drogas que de algún modo bloquean estos tipos de muerte. Ferroptosis, como una molécula que se llama ferrostatina 1, necrostatina 1S, que es la necroptosis, o el inhibidor de la apoptosis como Zetabat. Y en todos ellos, lo que sí podemos observar que en todo este tipo de hemólisis intravasculares se disminuían los niveles de cloto, pero no conseguíamos revertir ese descenso de cloto. Luego quisimos estudiar
¿qué pasa si nosotros de forma, puesto que en este tipo de fracaso renal agudo disminuyó el nivel de cloto, qué pasaba si nosotros de algún modo restablecíamos ese descenso de cloto? Entonces lo que hicimos fue administrar cloto recombinante exógeno a los ratones y ver si de algún modo no solamente cloto es una especie como de marcador asociado al fracaso renal agudo, sino que de algún modo puede estar repercutiendo o mejorando esa función renal. Entonces, tras la administración de este cloto recombinante, la administramos 30 minutos antes y justo el momento que inducíamos el daño, y lo que veíamos que aquellos ratones que estaban pretratados con cloto recombinante, pues eran ratones que no tienen una severidad del daño agudo muy importante. Vemos descenso muy significativo de la creatinina, del BUN, también mejoraba bastante el daño histológico, la muerte celular tubular pues también estaba disminuida y además esta administración de cloto recombinante disminuía la inflamación, que es otro fenómeno muy importante en este tipo de cuadros. Entonces, quisimos ver por qué baja realmente cloto en este tipo de daño. Y entonces, lo que hicimos fue administrar en células, en cultivos, en este caso eran células tubulares proximales morinas, y quisimos ver si realmente esa acumulación de hemoproteínas son las responsables de este descenso de cloto. Entonces, tratamos estas células con distintas dosis, bien de hemoglobina, grupo hemo, hierro, todos son hemoderivados, moléculas que se liberan y se acumulan en este cuadro de hemólisis intravascular. Entonces, lo que vimos es que en este tipo de cuadros, en estas células, se aumenta el estrés oxidativo, hay daño celular bastante importante. Y lo que es más importante en este trabajo es que veíamos que todas estas hemoproteínas son responsables de este descenso de cloto a nivel de expresión génica. Y lo que quisimos ver es que si en estas células in vitro podemos de algún modo modular este aumento de oxidación, de inflamación y de muerte celular. Y lo que hicimos experimentos en el laboratorio, en estas células las cuales pretratamos igual con cloto recombinante y las sometimos a este estrés oxidativo. Y entonces, como ven aquí, ese pretratamiento con cloto recombinante reduce el estrés oxidativo, la inflamación y la muerte celular. Entonces, con base a todos estos resultados, lo que podemos concluir es que la expresión de cloto disminuye en este tipo de fracaso renal agudo asociada a hemólisis intravascular, que tal vez en este contexto de daño, esta acumulación de hemoglobina o hemoproteínas son tal vez responsables de este descenso en la expresión génica y proteica de cloto, no solamente a nivel in vivo, sino que también en células en cultivo, cuando las aislamos, las sometemos a este tipo de cuadros, pues vemos este descenso de cloto, que el pretratamiento con cloto recombinante podría reducir este estrés oxidativo, la inflamación y la muerte celular que acontece en este cuadro de fracaso renal agudo y, por tanto, tal vez en un futuro la administración de cloto recombinante pueda ser una posible diana terapéutica para tratar a pacientes que desarrollen este tipo de cuadro de fracaso renal agudo y, de algún modo, disminuir la severidad del daño. Y eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo le quería preguntar, ¿habéis probado este tipo de experimento en otro modelo de fracaso renal agudo diferente al de la hemólisis? Sí, hay otro contexto patológico que también se asocia a acumulación de hemoproteínas, como la radiomielisis, y eso ya lo estamos sometiendo ahora mismo este trabajo a una revista y hemos visto que también la administración de cloto recombinante resulta también protectora. Pero en la literatura también está escrito que en otros cuadros de fracaso renal agudo, como isquemia de reperfusión y creo que también cisplatino, también han observado efectos protectores de esta administración exógena de cloto. Lo que sugiere que cloto realmente es una molécula que baja, es sensible a ese tipo de daño, pero creemos que es un actor importante en la evolución y que de algún modo participa en que ese daño renal, agudo en este caso, pues que se desarrolle y que progrese tal vez. Bueno, pues yo pregunto, me ha gustado mucho lo que has presentado y es sobre el modelo. ¿Lo dais endovenoso, el cloto recombinante? Lo administramos intraperitoneal. Intraperitoneal. A los ratones, vale. Y a la célula. Y después el efecto, habéis titulado, ¿no? La dosis con diferentes... Sí, lo que hemos utilizado son dosis, como lo comenté anteriormente, que había trabajos que habían utilizado ya cloto recombinante en modelos de isquemia de perfusión o de cisplatino, pero hemos utilizado la misma dosis que estaba publicada en la literatura. Vale. ¿Y el efecto que tiene el cloto recombinante? Es decir, ¿cuánto tiempo protege al animal? ¿Únicamente dais una dosis? ¿O dais... Claro, nosotros lo hemos utilizado la ventana que sabemos que se produce el fracaso renal agudo, que son en este tipo de cuadros son 24 horas, 48 horas. No se sabe muy bien cuál es el mecanismo de esta protección del cloto recombinante. Hay autores que, salió el año pasado un artículo publicado que creen que puede estar relacionado con
de algún modo activa un factor de transcripción muy importante para la respuesta antioxidante que se llama NRF2, que es una especie de regulador de toda la maquinaria antioxidante celular. Hay trabajos que sugieren que a lo mejor puede tener un papel importante a nivel de la interacción con el glicocálix de las células. Otra gente que sugiere que puede estar relacionado con el metabolismo de la mitocondria. Pero en sí el mecanismo por el cual cloto puede estar participando en esa protección, en este contexto de daño, todavía está muy lejos de comprenderse exactamente cuál es el mecanismo molecular. Porque marcado, es decir, no hay nadie que haya marcado el cloto recombinante para saber exactamente a qué células va. Hay algunos trabajos que lo que han analizado por Western blot, ese acúmulo de cloto recombinante exógeno que pueda venir con el pinchazo que nosotros, por ejemplo, hubiésemos administrado, y sí que ven que los niveles a nivel del riñón se restablecen. Si va en otros órganos, no sé, lo desconozco, me imagino que sí, porque hay estudios que sugieren que a nivel, por ejemplo, del corazón puede estar interactuando, incluso a nivel del endotelio, pero no, como tal, estudios trazadores creo que no se han desarrollado. Pues muy bien, pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este? No tenemos ya tiempo. Pues nada, no hay tiempo. No vas a oír. Vale, gracias. Bueno, la siguiente comunicación es prostaglandina E2 intracelular en la lesión renal inducida por sepsis, potencial terapéutico, de Ana Belén Fernández, Yago Ibáñez, Heredia Romero, Pita Domínguez y Lucio Cazaña, del Departamento de Biología de la Autónoma de Madrid, del Departamento de Biología de Sistemas. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Quería empezar indicando que estos resultados no tienen ningún conflicto de intereses. Indicar básicamente que una de las complicaciones más frecuentes relacionadas con la sepsis es la aparición de fracaso renal agudo con unos altísimos índices tanto de incidencia como de mortalidad. Y el problema de todo esto es que los mecanismos patológicos que inician de este fracaso renal agudo no son conocidos y son múltiples, que podríamos englobarlos en dos grandes hitos. Primero, los cambios hemodinámicos, que básicamente afectan a las células tubulares renales, dado que estas células, por sus funciones reabsortivas y secretoras, utilizan vastísimas cantidades de ATP y, por tanto, esos cambios hemodinámicos afectarían directamente a su metabolismo. Y, por otro lado, factores inflamatorios debido a esa desregulación de la inflamación a la respuesta de la infección, que determina que citoquinas circulantes a nivel sistémico dañen directamente a estas células tubulares, por un lado, y por otro lado, los patrones moleculares asociados a daños y los patrones asociados moleculares asociados a los patógenos directamente inducen o se combinan con estas células tubulares, induciendo la secreción de más citoquinas, quimioquinas y moléculas de adhesión leucocitaria, que lo que provocan es una extravasación de leucocitos a esa zona y una amplificación de la señal inflamatoria. No hace falta que estas células tubulares se mueran para ocasionar una disfunción renal, sino que simplemente un aumento de la permeabilidad determinaría perder esta función selectiva de la barrera epitelial, o, por otro lado, un desprendimiento de estas células tubulares podría provocar la destrucción de estas células en el túbulo de la nefrona y causar una filtración retrógrada, un edema y una inflamación. Por lo tanto, lo que se está amplificando mucho es la señal inicial dañina. Se sabe y se conoce que las citoquinas circulantes o el LPS, el lipopolisacárido asociado a las paredes de las bacterias gram negativas, induce la enzima proinflamatoria COX-2 y uno de sus metabolitos más importantes y conocidos como es la prostaglandina E2. Este metabolito, esta prostaglandina E2, para realizar sus acciones, ha de sintetizarse, secretarse al medio extracelular y unirse a sus receptores de membrana, clásicamente conocidos como EPs, situados en esa localización. Pero en los últimos años nuestro laboratorio ha descrito una localización intracelular que, una vez que su ligando se une a estos receptores intracelulares, activa vías de señalización completamente distintas a las clásicas, determinando una serie de acciones que se podrían controlar utilizando la inhibición de su transportador al interior de la célula, el llamado PGT. Contamos con inhibidores farmacológicos como la bromosulfotaleína que traigo en esta charla o inhibidores como el siRNAs específicos de este PGT, que lo que impedirían es la entrada de esa prostaglandina al interior de la célula y, por tanto, sus acciones intracelulares. Contamos con distintas evidencias como que la hipoxia, la alta glucosa, las citoquinas, un ambiente
que mimetiza el ambiente diabético, induce lesión en estas células tubulares, aumenta moléculas de adhesión como ICAN y VCAM o quimioquinas como MCP1 o interleuquina 8 y que en toda esta lesión tubular la prostaglandina E2 intracelular tiene un papel relevante, dado que el uso de un inhibidor como la bromosulfotaleína inhibiría esa lesión inducida por ese ambiente diabético. Por otro lado, el tratamiento con las células tubulares con plasmas de pacientes con COVID que habían desarrollado fracaso renal agudo inducían lesión tubular y el pretratamiento con la bromosulfotaleína impidiendo que la prostaglandina E2 entrara a esas células, al interior de estas células tubulares, evitaba de nuevo la lesión inducida por estos plasmas. Y por último, un trabajo que publicamos este último año, demostramos cómo un cóctel de citoquinas como interleuquina 1, 1 beta, interleuquina 2, TNF-alfa e interferón inducía lesión tubular directamente sobre las células tubulares y que la prostaglandina E2 intracelular de nuevo tenía un papel muy importante en el mecanismo de acción. Todo esto, la hipótesis que barajamos en este trabajo era que la acción intracelular de la prostaglandina E2, mediada por su captación celular a través del transportador PGT, jugaba un papel muy importante en la lesión de las células proximales tubulares, inducida por sepsis y contribuía al desarrollo de fracaso renal agudo que puede aparecer en pacientes con septicemia. De esta manera, inhibir este PGT, este transportador, prevendría la lesión de las células tubulares renales durante la sepsis. Así que el modelo que hemos utilizado es unas células tubulares renales humanas que se llaman HK2 y en ellas hemos utilizado un tratamiento con LPS más citoquinas, el lipopolisacárido con las citoquinas y hemos observado distintos fenotipos relacionados con este daño tubular, como la proliferación, la muerte, cambios en la permeabilidad y en las uniones oclusivas y del citoesqueleto y posibles cambios o desprendimiento celular. A estas células HK2 las tratamos con este cóctel de citoquinas y del LPS y observamos cómo podría haber algún tipo de sinergia entre ambos insultos tratados en su conjunto frente a los insultos tratados de manera aislada y observamos cómo el LPS y las citoquinas tenían un efecto sinérgico frente a los insultos por separado. Observamos además que el tratamiento inducía, como cabía esperar, la expresión de COX-2 y la expresión de prostaglandina E2 al interior de la célula y que el pretratamiento con la bromosulfotaleína impedía la entrada de esa prostaglandina al interior celular. Observamos además que sobre los efectos proliferativos, el cóctel séptico o el ambiente séptico inducía una disminución en el número de células, en la capacidad, en la viabilidad de las células y en la capacidad proliferativa de estas. Y que el pretratamiento con la bromosulfotaleína, ese inhibidor del transportador de prostaglandina al interior de la célula, revertía todos estos efectos relacionados con la proliferación y la viabilidad. Por otro lado, en relación a la muerte, también hemos hecho estudios a nivel de muerte celular por contaje y visualización de núcleos a través de DAPI, de microscopio y de azul tripán y observamos de nuevo cómo el ambiente séptico que queríamos mimetizar aumentaba significativamente la muerte de las células tubulares y que de nuevo el pretratamiento con la bromosulfotaleína inhibía completamente el efecto lesivo. Por otro lado, sobre el desprendimiento observamos efectos similares. Determinamos cómo este cóctel de lipopolisacárido con las citoquinas aumentaba significativamente el desprendimiento de las células tubulares y que la bromosulfotaleína de nuevo revertía el efecto. Y por último, la permeabilidad también observábamos cómo cocultivos en Traswell utilizando dextranos de alto y bajo peso molecular desarrollaban un cambio en esta permeabilidad celular paracelular de las células tubulares inducidas por este cóctel séptico y que la bromosulfotaleína de nuevo inhibía el efecto lesivo de las células tubulares. Con todo esto, los resultados permiten identificar a la prostaglandina intracelular como una potencial diana farmacológica frente al fracaso renal agudo asociado a la sepsis y mejorar el pronóstico de estos pacientes y proponer una nueva estrategia para inhibir el aumento de la prostaglandina 2 intracelular mediante la inhibición del transportador de prostaglandinas y no utilizando los clásicos fármacos de antiinflamatorios cuya diana terapéutica está mucho más aguas arriba que la que proponemos aquí. Así, con esto reforzaríamos la visión de que un mediador implicado en tantísimos procesos como es la prostaglandina E2
no solamente actúa desde el medio extracelular con esos receptores clásicos de membrana, sino que también tiene acciones intraclínicas que pueden ser igualmente relevantes y puedan controlarse farmacológicamente con este tipo de inhibiciones. Y por último, además, estos resultados nos abren nuevas avenidas para el tratamiento de aquellas afecciones en las que quede demostrado que prostaglandina intracelular tiene un papel muy relevante. Muchísimas gracias. Bueno, pues está abierto el paper para discusión. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. O que calle para siempre. Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos ya a la siguiente. Yo quería hacerte una pregunta. He entendido que el modelo es en sepsis por gram negativo, ¿no? Porque lo que hacéis es inducir una sepsis por lipopolisacárido. Eso es. Y por otro tipo de gérmenes en gran positivo. Hemos empezado por lipopolisacáridos, o sea, empezamos por un cóctel de citoquinas que se sabe por literatura que dañaban directamente a las células tubulares en distintos modelos, como por ejemplo en los pacientes con COVID, donde la famosa tormenta de citoquinas aumentaba y provocaba una aparición de esa insuficiencia renal. El LPS, que es un modelo de fracaso renal agudo muy conocido, y sí que queríamos amplificar también con otro tipo de endotoxinas más relacionadas con gram positivas, por si acaso era solo dependiente de un tipo de bacterias. Muy bien, Eso es. muchas gracias. Nada, a ustedes. Gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. Expresión renal de genes reguladores de la ubiquitinación en la salud y en la enfermedad. Lo presenta la doctora Muñoz Hernando de la Universidad... ¿De dónde vienes? Del Hospital Universitario Central de Asturias. De Asturias, muy bien. Pues cuando quieras. No pasa. Ahora, bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Y para introducir, diremos que la enfermedad renal crónica es una patología que está en creciente ascenso. De hecho, se piensa que en 2040 sea más o menos la quinta causa de muerte a nivel mundial. Y esto se debe no solo al envejecimiento poblacional y al aumento de comorbilidades, sino también a la pobreza del arsenal terapéutico. Los procesos de ubiquitinación de proteínas son procesos que marcan las proteínas para mediar cambios en su localización intracelular y para promover su reciclaje por el endosoma. Y bueno, se sabe que tienen un papel fundamental en la patología tumoral, el daño tisular y la respuesta inflamatoria. Lo que nosotros planteamos es si este tipo de procesos podrían también estar implicados en la patogenia del daño renal, con el objetivo de identificar algunas moléculas y proponer nuevas dianas terapéuticas que puedan enlentecer o prevenir el desarrollo de la enfermedad renal. El estudio parte de bases de datos de dos orígenes. Las dos primeras bases de datos son de transcriptómica renal murina del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, y la tercera base de datos es una base de datos de transcriptómica renal humana de la literatura científica. Comparando las dos primeras bases de datos, vemos que genes cambian su expresión del riñón sano al patológico, y cuando comparamos este conjunto de genes con la tercera base de datos, vemos cuáles de estos genes son genes relacionados con el proceso de la ubiquitinación. Lo que encontramos fue que de entre los genes, cuando hay un fracaso renal agudo murino, hay una minoría de genes realmente que cambian su expresión, pero si veis aquí los genes relacionados con la ubiquitinación, muchos sí que cambian su expresión. Es decir, de estos de aquí, muchos son genes relacionados con el proceso de ubiquitinación, lo cual apoya en principio la hipótesis del trabajo. Con este conjunto celular, con este conjunto genético, lo que hicimos fue introducirlo en esta herramienta online que se llama Gorilla, y que lo que nos dice es cuáles de los genes introducidos están implicados de forma conjunta en una misma ruta o vía metabólica. Seleccionamos finalmente este mapa relacionado con los procesos biológicos porque tenía varios nodos de interés, como son los que marcamos ahí, de la respuesta celular al estímulo de citoquinas, siendo las citoquinas conocidas mediadores del daño renal. Vimos que en estos nodos estaban implicados 3 de los genes introducidos, que son SOCC3, CORE1A y BIRC3. Y finalmente seleccionamos CORE1A como objeto de nuestro estudio porque de los otros 2 genes ya hay cosas escritas y ya se sabe que sí que están relacionados con la patología renal. Lo primero que hacemos es validar que hay un aumento de expresión de CORE1A en el daño renal. Este es un modelo de fracaso renal agudo experimental en el cual se hace una inyección intraperitoneal de ácido folínico y vemos que tanto a nivel de mRNA como a nivel de proteína la expresión de CORE1A aumenta de forma estadísticamente significativa. Este es otro estudio experimental también de daño renal, pero en este caso es de una enfermedad renal crónica acelerada por obstrucción unilateral del uréter, y vemos que en este caso también, tanto a nivel de mRNA como a nivel de proteína,
hay un aumento de expresión de coro1A. Entonces, usamos las técnicas de la minería de datos para ver un poco qué es coro1A y qué se sabe de él. Usando esta base de datos de transcriptómica renal murina, podemos ver que coro1A se expresa fundamentalmente a nivel de células del intersticio renal, como son fibroblastos y leucocitos. Y a la derecha tenemos una base de datos de transcriptómica renal humana, y lo que vemos es que el marcaje inmunistoquímico también está fundamentalmente a nivel del intersticio, pese a que hay otros lugares también de marcaje, lo cual en principio se correlaciona bien con la transcriptómica renal murina. En este otro estudio, esto es un estudio de single cell, también de transcriptómica renal murina, y compara un estudio de fracaso renal agudo con resolución, en el cual vemos que hay un aumento transitorio en la expresión de coro1A versus un fracaso renal agudo que evoluciona a cronicidad, en el cual vemos que hay un aumento progresivo en la expresión de coro1A. Y aquí tenemos otro estudio de single cell, pero en este caso de transcriptómica renal humana, y en el cual vemos que en la nefropatía diabética son los leucocitos también las células que sobreexpresan coro1A. Para ver si realmente están implicados o no en la patología renal humana, hicimos esta gráfica usando la herramienta online Nefrosec. En esta gráfica, cada conjunto de barras es una enfermedad renal y cada barra representa un estudio. La altura de las barras representa el aumento de expresión de coro1A y este aumento es estadísticamente significativo siempre que la barra está por encima de 1. Lo que vemos además es que el aumento de coro1A en algunas de estas nefropatías se correlaciona con una mayor caída del filtrado glomerular, es decir, cuanto más se expresa coro1A, más grave es la nefropatía. ¿Qué sabemos de coro1A? Coro1A es un gen relacionado con las enzimas ligasas E3 del proceso de ubiquitinación y codifica para la proteína coronina 1A. Esta proteína está fundamentalmente implicada en procesos de señalización intracitoplasmática y además se sabe que se expresa fundamentalmente en células del sistema inmune, de modo que su correcta funcionalidad protege contra los procesos de autoinmunidad, mientras que su mutación se relaciona, por ejemplo, con procesos de inmunodeficiencia. Las limitaciones de nuestro estudio es que realmente no hemos hecho ningún estudio de intervención sobre coro1A y lo que establecemos son simplemente asociaciones teóricas, pero es el primer abordaje sistemático a la expresión de genes reguladores de la ubiquitinación en patología renal y además somos capaces de identificar una potencial diana terapéutica y caracterizar su expresión por células renales y también durante el daño renal. Como conclusiones, decimos que algunos genes diferencialmente expresados durante el daño renal y que se relacionan con el proceso de ubiquitinación regulan la respuesta a citoquinas y todos sabemos que las citoquinas son conocidos mediadores del daño renal. Además, somos capaces de ver que la expresión renal de coro1A está aumentada en la enfermedad renal crónica humana y se correlaciona con la gravedad de la misma. Y todo esto sugiere que coro1A podría ser una potencial diana terapéutica. ¿Alguna pregunta? Venga, animaros a hacer alguna pregunta. Bueno, yo quería, porque tiene relación con el monocito macrófago, ¿tiene relación con la inflamación? Tiene relación con la inflamación, es decir, sí. Cuando hay más inflamación y en modelos de inflamación debe estar sobreexpresado. Sí, lo que pasa es que también tiene relación con la fibrosis. Vale. O sea, se relaciona también, su expresión también está mucho en fibroblastos y en otras células del tejido renal que se acaban de identificar y que son como unas células que tienen un fenotipo intermedio entre las células principales y las células intercalares y que tienen mucho que ver con los fibroblastos. Entonces, se cree que está implicado no solo a nivel de la inflamación, sino también a nivel de la fibrosis y eso va un poco en relación con el hecho de que aumente más en la enfermedad renal crónica, ¿no? en un proceso que se cronifica, que en un fracaso renal agudo que realmente se resuelve. Y entonces, la estrategia inversa, la antiinflamación con inmunosupresión o disminuye la expresión o tiene alguna relación con...? Pues realmente no lo sé, no conozco que haya ningún estudio que haya estudiado, que haya visto eso. El siguiente paso que nosotros queremos hacer un poco es, hay un modelo de ratones que son genéticamente deficitarios del gen y la idea es inducir un fracaso renal agudo en esos ratones y ver si están mejor o están peor que en un modelo de fracaso renal agudo experimental normal, porque así podríamos saber si tiene un papel protector o no. Muy bien, pues muchas gracias. Pues vamos al siguiente. La siguiente comunicación, yo creo que es, sí, valoración del papel de presión de perfusión media como parámetro objetivo de la prevención de fracaso renal agudo asociada a cirugía cardíaca, estudio PREP-AKI,
el grupo del Clínic de Alicia Molina, Ríos, Piñeiro, Quintana, Rovira, Sandoval, Matute, Ibáñez, Castellá y Esteban Pop. Vale. Bueno, muchas gracias. Cambiando de tercio, vamos a hablar de un estudio clínico, que son los resultados del estudio PREVEMAKI que hicimos en mi hospital. A ver cómo va esto. ¿Así? Vale. No hay ningún conflicto de interés en relación a esta charla y este es el índice que seguiremos. La incidencia de lesión renal aguda asociada a cirugía cardíaca es en un porcentaje importante de estos pacientes, hasta un 35%, y entre el 2 y el 5 requieren terapia renal sustitutiva. Si esta se produce, la mortalidad durante el ingreso aumenta significativamente hasta 5 veces. La fisiopatología de la lesión renal aguda es multifactorial. En este contexto de circulación extracorpórea tenemos un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno. También una hemólisis asociada al paso de sangre por el circuito, respuesta inflamatoria sistémica y hasta microémbolos. La presión de perfusión media, que llamaremos ppm, es la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central. Hay estudios retrospectivos que apoyan que mantener un déficit de presión de perfusión de más del 25% respecto al basal del paciente en el postoperatorio de cirugía cardíaca se asocia a una mayor incidencia de lesión renal aguda. Así, el objetivo de nuestro estudio fue aplicar un algoritmo basado en la presión de perfusión media para determinar si un manejo con objetivo individualizado de esta comparado con un tratamiento estándar reducía la incidencia de lesión renal aguda. Así, hicimos un estudio de intervención randomizado, abierto y controlado de pacientes intervenidos de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea en nuestro hospital entre octubre de 2019 y septiembre de 2022. Los criterios de inclusión fueron adultos con intervención de cirugía de reemplazo valvular y o bypass con circulación extracorpórea y un score de Leicester de más de 30. ¿Pero qué es el score de Leicester? Os preguntaréis. Es que en 2014 Birney et al. En Reino Unido ya publicó este score, que es un score que predice de manera bastante acurada la lesión renal aguda en el postoperatorio de cirugía cardíaca, pero de cualquier grado, no solo la grave, la que requiere diálisis, sino cualquier grado de ella, que se sabe que también tiene sus consecuencias. En nuestro grupo, el año pasado, publicamos una validación externa de esta escala y vimos que tenía una buena calibración en relación con las otras escalas que había hasta ese momento, que es el Euroscore y el Cleveland Clinic Score. Como veis, las variables que tiene son las clásicas, edad, sexo, IMC, entre otras que podéis ver en el aplicativo web. Cuando teníamos estos pacientes, revisamos todos los pacientes tributarios a cirugía cardíaca, les pasamos el score de Leicester. Si era menor de 30 se excluían y mayor de 30 se les proponía participar en el estudio. Así se randomizaban por bloques a un grupo manejo intensivo o manejo estándar, que luego hablaremos en qué consistía. La PAM se midió 3 veces antes de bajar a quirófano y la media se considera la PAM basal, y una vez intubados, antes de la incisión, se medía la PVC basal en apnea. La diferencia entre la PAM y PVC era la ppm. En el grupo de intervención, durante la cirugía, se mantenía esta PAM más de 75% del basal o más de 60% si lo anterior era menor. ¿Por qué? Porque asumíamos que durante la extracorpórea la PVC es cercana a 0, con lo cual no tenía sentido medir la presión de perfusión, igual que han hecho otros estudios previamente. Y durante las primeras 24 horas sí que se seguía un algoritmo que incluía la ppm, que queríamos que se mantuviera más del 75% del basal. También recomendamos iniciar furosemida si había una PVC repetida más de 14, siempre que no existiera contraindicación. ¿Qué era el manejo estándar? El manejo estándar era mantener durante la cirugía una PAM mayor de 60 y durante la estancia en la UCI los protocolos estándar de la unidad de cirugía cardíaca, que incluía mantener un índice cardíaco más de 2,2, PAM más de 65 y PVC entre 8 y 12. El outcome primario fue la aparición de lesión renal aguda durante la primera semana después de la cirugía cardíaca y se definió lesión renal aguda según los criterios que digo. Había 135 pacientes que cumplían criterios de inclusión y ninguna exclusión, de los cuales finalmente se incluyeron 98 y se randomizaron 49 a cada grupo.
Estas son las características basales de nuestra cohorte. Como veis, una edad bastante avanzada, de más de 70 años, con factores de riesgo cardiovascular que daban muchos puntos, sobre todo la diabetes daba muchos puntos en el score de Leicester, y un filtrado glomerular de media de 54, con lo cual la mayoría está en un estadio 3, que también daba muchos puntos en este score de riesgo nuestro. Luego, en cuanto a la media de presión arterial, era 87, una PVC de 10 y una ppm de 76, sin diferencias, obviamente, en los dos grupos al ser un estudio randomizado. Los primeros resultados en la intervención quirúrgica, vimos que en el grupo de intervención se mantenía una presión arterial media ante la cirugía mayor que en el grupo estándar y el tiempo de hipotensión, una presión menos de 60 durante la extracorpórea, rozaba la significancia estadística en cuanto que era menor en el grupo de intervención respecto al standard of care. Por otro lado, el uso de diuréticos y coloides fue similar en ambos grupos y el uso de noradrenalina fue mayor también en el grupo de intervención respecto al grupo estándar. En cuanto a las variables en las primeras 24 horas, vimos que no había diferencias entre la presión arterial media y la ppm que tenían tanto el grupo de intervención como el grupo estándar y importante resaltar que el tiempo en que los pacientes tenían un déficit de presión de perfusión era muy bajo en los dos grupos, tanto en el estándar como en el grupo de intervención. Es decir, solo menos de un 15% estaban en este déficit de presión de perfusión, sin diferencias entre ambos grupos. Aún así, sí que el uso de noradrenalina fue mayor en el grupo de intervención respecto al grupo estándar y el balance de fluidos fue similar. En cuanto al outcome, que era la lesión renal aguda, surgió en 36 pacientes, que es un 37,7%, de los cuales 17 en el grupo estándar y 19 en el grupo de intervención, sin diferencias entre ambos grupos. El AKI más frecuente fue el estadio 1, que apareció a las primeras 48 horas en todos los pacientes. 3 pacientes requirieron terapia renal sustitutiva y 5 de los 36 tuvieron progresión de lesión renal aguda al día 7, sin diferencias entre ambos grupos. Para valorar el papel, el déficit de presión y perfusión como factor de riesgo en nuestra cohorte, miramos la diferencia de la ppm mediana durante las primeras 24 horas respecto a la ppm basal. 17 pacientes tuvieron un déficit de presión de perfusión de más de 25, de los cuales solo 8 sufrieron lesión renal aguda, sin diferencia respecto a aquellos que no habían tenido este déficit. En cambio, si movemos el déficit al 20%, observamos que este ocurre en más pacientes, en 29, de los cuales 15, que son 42%, sufrió lesión renal aguda, esto sí acercándose a la significancia estadística. Como conclusiones, en nuestro estudio, los pacientes con lesión renal aguda determinado por el score de Leicester, con riesgo de lesión renal determinado por este score, que siguieron la estrategia basada en mantener un déficit menor del 25% durante la cirugía las primeras 24 horas, no tuvieron menor incidencia de lesión renal aguda respecto a los que siguieron tratamiento estándar. Otro punto importante es que los pacientes con tratamiento estándar se mantuvieron más del 75% del tiempo con una ppm adecuada. Así que podemos sugerir que un buen cumplimiento de un goal estándar, que es mantener el índice cardíaco más de 2,2 y una PAM más de 65, podría ser suficiente para mantener la presión de perfusión. Y como conclusión, parece que un manejo hemodinámico individualizado basado en esta ppm comparado con un tratamiento estándar que seguimos al menos en nuestro hospital no reduce la incidencia de lesión renal aguda, pero son necesarios estudios con mayor N para confirmar estos datos. Y bueno, por último, agradecer a la ayuda que recibí para hacer este proyecto, al Josep Font, y como veis, un trabajo muy multidisciplinar con mucha gente implicada y que no quiero dejarme a nadie, quiero agradecer a todos los implicados. Y muchas gracias por vuestra atención. Pues, ¿tenéis alguna pregunta en el momento? ¿No? A mí lo que me resulta muy interesante son las conclusiones finales, ¿no? Que, bueno, pues dices que parece que no cambia, ¿no? El hacer un manejo u otro no tiene sentido y además evitaríamos utilizar dosis más altas de noradrenalina, ¿no? Sí, lo que vimos que no, a pesar de esas dosis más altas de nora, no hubo diferencias entre complicaciones, que esto no lo he puesto para no extenderme, ¿no? Pero no hubo más complicaciones respecto al otro grupo. Y es verdad que, bueno, quizás que tenemos un muy buen goal estándar, ¿no? También en nuestro hospital o en otros lugares. Y partimos de un goal estándar que permite un déficit, que lo calculamos en todos, y el déficit era muy pequeño, un poco porcentaje de pacientes con déficit de presión de perfusión. Así que
En este caso sí que necesitamos más N para ver pequeñas diferencias que nosotros no hemos visto por el tamaño que finalmente con la pandemia acabamos Alicia, teniendo. lo que no he visto es si hay diferencia en función del tipo de cirugía. ¿Cambia si es patología valvular o isquémica? No hemos hecho el subanálisis porque ya la N se redujo mucho respecto a lo que habíamos previsto inicialmente por temas logísticos de la pandemia, pero sí se sabe que los factores de riesgo de lesión renal en mi cohorte sí que una cirugía combinada de válvula y puentes ya de por sí daba más riesgo que un puente solo, por ejemplo, por el tiempo de CEC, que es al final lo que te limita más. O sea que seguramente si hiciéramos diferencias, un número más N quizá podríamos ver alguna diferencia más. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, la siguiente comunicación se denomina ferroptosis, está implicada en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular y la presenta de nuevo el doctor Moreno, del Grupo de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, en esta charla no hay ningún tipo de conflicto de interés y como le comenté anteriormente, pues la hemólisis intravascular es una causa probable de fracaso renal agudo. Repito que en este tipo de cuadros se acumula principalmente hemoproteínas y hay un daño en el riñón bastante importante y es una característica propia de muchísimas enfermedades. Recalcar que en este tipo de cuadros no hay ningún tipo de terapia específica y dirigida. Por tanto, estamos muy interesados en comprender cuáles son los mecanismos y buscar nuevas dianas, nuevos mecanismos para intentar diseñar nuevos fármacos, nuevas moléculas que sean capaces de reducir este tipo de lesión, de cuadro. En este sentido, también estamos muy interesados en analizar qué pasa con los distintos tipos de muerte celular. Porque hasta no hace muchísimo tiempo, cuando hablábamos con patólogos y a nivel celular, pues analizamos cuáles eran los tipos de muerte celular. Se hablaba de que había apoptosis y necrosis. Pero ya en los últimos años se ha puesto de manifiesto que la situación no es tan simple, es mucho más compleja de lo que se pensaba. Hay muerte celular en la cual están involucradas las caspasas y otros tipos de muerte en los cuales las caspasas no tienen ningún tipo de papel. Y hay muchísimos tipos de muertes diferentes. Hay de muertes piroptosis, que está muy relacionada, por ejemplo, con la inflamación. Hay muerte por necroptosis, partanatos, anoiquis. Hay muchísimos tipos diferentes de muerte. Y claro, nuestro grupo está muy interesado en la muerte asociada al hierro. Y se ha descrito que hay un tipo de muerte que se llama ferroptosis. Es un tipo de muerte que se asocia a acumulación de hierro, pero además de que se acumule hierro, tiene que haber otro tipo de agentes implicados en este tipo de lesión. Tiene que haber un descenso del glutatión intracelular. El glutatión es el principal mecanismo antioxidante que la célula tiene para protegerse de un estrés oxidativo. Y además tiene que haber una consecuencia de ese estrés oxidativo, tiene que haber peroxidación lipídica. Si no hay ningún tipo de este tipo de actores, no podemos denominar que la muerte es por ferroptosis. Entonces, puesto que esto era así, nosotros nos planteamos analizar qué pasa con la ferroptosis. ¿Tiene algún papel en este tipo de cuadros que se asocian a acumulación de hemoproteínas? Entonces, hemos diseñado un estudio en el cual hemos intentado caracterizar qué pasa con la ferroptosis. Y lo que hicimos fue provocar una hemólisis intravascular a ratones. Le inyectábamos una droga, que es la fenilhidracina, que provoca un descenso en el hematocrito, rompe los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo y como consecuencia se va a liberar una gran cantidad de hemoglobina y hemoderivados al torrente sanguíneo y esos compuestos se van a filtrar a nivel de la barrera de filtración glomerular, van a llegar a las células tubulares y las células tubulares los van a captar y como consecuencia se produce un estrés oxidativo, una muerte celular y un daño. Nosotros hemos caracterizado que tras la inducción de este tipo de daño renal agudo, aumentan los niveles de boom característicos de fracaso renal agudo y, por supuesto, hay un daño tubular muy importante con marcadores específicos como puede ser el LCL2. Caracterizamos en este tipo de daño si efectivamente había muerte celular y para ello utilizamos un marcaje de muerte, no es muy específico, lo que hace es caracterizar un poco la ruptura del ADN. Y vimos que efectivamente de forma tiempo dependiente, cuando nosotros administrábamos estas drogas para provocar una liberación masiva de hierro y la posterior acumulación del mismo en los riñones, pues se producía muerte celular medida por una técnica, pues en este caso microscopía confocal, que se llama túnel. Pero lo que es más importante tal vez es que hemos medido qué pasa con los niveles intracelulares
qué pasa con la expresión génica de la proteína que está relacionada con la síntesis de glutatión. Recuerdo que si el glutatión desciende y está encima, no está actuando de forma eficiente, pues se va a producir un estrés oxidativo muy importante. Pues en este tipo de cuadros donde se acumula hemoproteínas, la expresión renal de GPX4 está disminuida. Por tanto, como es un GPX4 una molécula implicada en la ferroptosis, pues tú sugiere que tal vez la ferroptosis está teniendo lugar en este tipo de contexto patológico. Pero eso hemos querido ir más allá y hemos analizado la expresión o los mecanismos que subyacen a bloquear distintas rutas que están implicadas o que se están disparando en este tipo de daño. Y hemos mirado rutas que en la literatura estaban caracterizadas que tienen lugar en este tipo de acumulación de hierro, como puede ser la apoptosis. Y en este caso utilizamos una molécula que se llama ZBAP, que bloquea efectivamente la apoptosis. Hemos mirado también una molécula que se llama NEC1S, que también inhibe, en este caso, la necroptosis. Pero además hemos utilizado otra molécula que es ferroptotin 1, que está relacionada con la ferroptosis. O sea, esta molécula bloquea la ferroptosis. Y lo que hemos hecho ha sido inyectar a los ratones estos 3 inhibidores diferentes y ver qué le pasa cuando comparamos y lo inducimos en estos ratones el daño, la hemólisis intravascular. Pues lo que hemos visto es que tanto la apoptosis, como ya estaba publicada, cuando nosotros bloqueamos con el ZBAP, si tú bloqueas la apoptosis, el daño renal en este tipo de cuadros disminuye, ¿vale? Pero además de esta apoptosis, también se bloquea el daño renal cuando tú bloqueas la ferroptosis. ¿Por qué? Pues porque los niveles de creatinina están disminuidos, los niveles del BUN también están descendidos, el daño histológico también es mucho menos importante y, por supuesto, la expresión de marcadores asociados al daño tubular también están disminuidos. Luego, no solamente la apoptosis juega un papel importante en este cuadro, sino que también la ferroptosis es un agente que puede estar implicado en el desarrollo de la lesión tubular. Hemos analizado también qué pasó con la muerte celular y, por supuesto, la presencia el tratamiento con ferroptotin 1 pues bloqueaba efectivamente la muerte celular y además la inflamación subyacente a este tipo de muerte celular. Cuando analizamos marcadores típicos como TNF-alfa, CCL2 o interleuquina 6, también estaba bloqueada esta inflamación cuando tratábamos a los ratones con este inhibidor de ferroptosis. En el laboratorio hemos intentado analizar si es específico o no, la ferroptosis se asocia a la acumulación de hemoproteínas y para ello lo que hemos hecho ha sido tratar a células renales con moléculas que se asocian a este tipo de lesión, como puede ser el grupo hemo o el hierro, en presencia o ausencia de estos inhibidores, inhibidores de ferroptosis, necroptosis y ZBAP. Y de nuevo, cuando analizamos la muerte por técnica de citometría de flujo, como puede ser la anexina 1 o el Z-amino-AD, pues lo que hemos visto es que, claro, cuando nosotros tratamos a las células renales con hemoglobina o con hierro, las células se mueren, pero conseguimos bloquear esa muerte celular cuando tratamos a las células con ferroptotin 1. Y no solamente en células tratadas con el grupo hemo, sino también cuando tratamos las células con el hierro. Y hemos intentado ver por qué las células están protegidas de este tipo de muerte. Entonces, lo que hemos es analizar pasos que también están relacionados con la ferroptosis, como puede ser el estrés oxidativo y, por supuesto, la peroxidación lipídica. Pues bien, lo que muestran estos resultados es que el tratamiento de las células con ferroptotin 1 en presencia de grupo hemo o de hemoglobina, pues consigue revertir el estrés oxidativo que ocasionan estas moléculas. Y, por supuesto, conseguimos reducir la peroxidación lipídica que se asocia a la acumulación de grupo hemo o de hierro al tratar las células con este inhibidor de ferroptosis. Y, por tanto, pues a partir de estos resultados podemos concluir que la inhibición de ferroptosis puede reducir el daño renal asociado a hemólisis intravascular y al fracaso renal agudo asociado a este tipo de cuadros, que la inhibición de ferroptosis está relacionada con la acumulación de grupo hemo o de la hemoglobina y, sobre todo, a esa acumulación de estrés oxidativo, peroxidación lipídica y muerte celular, tanto in vivo como in vitro. Y para finalizar, pues creemos que tal vez utilizar moléculas que de algún modo bloqueen esta ferroptosis, pues puedan en un futuro pues, ser útiles pues, para disminuir la lesión renal que tiene asociada al fracaso renal agudo asociada a hemólisis intravascular. Agradecer a todos los componentes del grupo que han participado en este trabajo y sobre todo a Mercedes, que es la principal autora del trabajo y que ha participado íntegramente en este estudio. Y también a las fuentes de financiación pues, que nos están ayudando a realizar este tipo de estudios. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O habéis planteado hacer estos estudios en humanos por ver si se confirman los resultados? Bueno, en un futuro cercano sí, todavía tenemos que estudiar mucho más
y analizar muchísimas más cosas antes de que pegar el salto al humano, lógicamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Mira, muchas gracias. Pasamos a la siguiente, que es, ya empezamos con el área del COVID, infección por SARS-CoV-19 en pacientes con enfermedad renal crónica, empeora la función endotelial de Asenjo Bueno, Martínez Miguel, Alcalde Estevez, Moreno Piedra, Serna Soto, Martos Elvira, a Olmos, a Ruiz Torres, Boaric y López Ongil, de Biología de Sistemas, de Alcalá de Henares, Nefrología también del Príncipe de Asturias, también de Alcalá de Henares, todos de Alcalá de Henares, pues bienvenidos. Y os escuchamos con atención. Muchas gracias. A continuación les voy a explicar el trabajo que hemos traído. Como todos ustedes saben, el COVID es una enfermedad que está causada por la infección por el coronavirus COV-2, del SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo severo, y que es lo que produjo una rápida transmisión y causó la pandemia mundial. Las manifestaciones típicas son fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza, diarrea o disnea, y la mayoría de la población pasa esta enfermedad recuperándose sin necesidad de tratamiento, pero el problema es cuando los pacientes tienen una edad avanzada o tienen complicaciones con otras enfermedades crónicas, pues se complica con complicaciones severas como shock séptico, síndrome de disfunción respiratoria aguda, y pueden tener insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e incluso causar la muerte. Los efectos más conocidos del virus, durante la infección del virus, pues se agotan las defensas antivirales, entonces hay una liberación excesiva de citoquinas inflamatorias. Hay un trabajo muy importante en la literatura que salió en plena pandemia y en el que utilizaban sueros de pacientes sanos comparándolo con suero de pacientes que estaban en plena fase de COVID, y lo incubaban estos sueros con células endoteliales y entonces observaron que había los sueros del COVID pues inducían una tormenta de citoquinas, liberándose mucho unos altos niveles de TNF-alfa y de interleuquina 1 beta, y además producía una mayor adhesión de monocitos al endotelio, lo que hacía que había un mayor reclutamiento de células inflamatorias a la zona al endotelio, y aumentaba la adhesión. Y además hay un aumento de expresión de moléculas de adhesión como la intracelular ICAN1 o la vascular celular BICAN1, y se observaba este aumento de moléculas de adhesión tanto en vasos como en las células endoteliales expuestas a los sueros de los pacientes con COVID, pero en fase aguda. Con lo cual, el virus, en resumen, pues afecta a las células endoteliales, liberando citoquinas, moléculas de adhesión, produce inflamación, fibrosis y daño endotelial, y afecta a otros órganos y tejidos. Y por eso se le considera a la COVID-19 como una enfermedad endotelial, porque afecta a varios aspectos endoteliales: estrés oxidativo, inflamación, fibrosis, moléculas de adhesión o la disfunción endotelial. En cuanto a la disfunción endotelial, se sabe que es un desequilibrio entre los factores vasoactivos, vasodilatadores y vasoconstrictores, sobre todo porque se cree que hay una menor disponibilidad del óxido nítrico, que se encarga normalmente de prevenir la activación y agregación plaquetaria y la adhesión de leucocitos, pero cuando hay una disfunción, pues al haber menos óxido nítrico no se previene dicha agregación plaquetaria y adhesión, y se favorece la inflamación, liberándose moléculas inflamatorias como la interleuquina 6, que induce una inactivación de la enzima,
enzima que produce el óxido nítrico, reduciéndose la producción de óxido nítrico y activando el estrés oxidativo. En este mismo trabajo que les he comentado, pues el suero de los pacientes infectados reducía mucho la expresión de ENOS. En cuanto a las moléculas de adhesión, se aumenta ICAN, BICAN y el PICAN, que es la molécula que está en las plaquetas y células endoteliales, y eso produce mayor trombosis y mayor fibrosis y además una hiperactividad endotelial. Puesto que el COVID, o sea, el virus, lo que hace es producir una inflamación aguda y muy grave y una disfunción endotelial, supone una amenaza para las posibles complicaciones cardiovasculares que puede ocurrir a largo plazo. Entonces, nuestro propósito fue evaluar a nivel endotelial si haber pasado el COVID tenía efectos diferentes en una persona sana respecto a una persona que tuviera una enfermedad crónica como la enfermedad renal crónica. Y se evaluaron ese estrés oxidativo, moléculas de adhesión, inflamación y fibrosis. Para ello, utilizamos células endoteliales en cultivo procedentes de ATCC y el suero de pacientes de 4 grupos de pacientes que se recogieron en plena pandemia en la FRIAD y que se depositaron en el biobanco de la red renal. Había un grupo control que no había pasado el COVID, un grupo control que había pasado el COVID y 2 grupos de enfermos renales crónicos en hemodiálisis que habían pasado o no el COVID. Pero las muestras que se utilizaron fueron post-COVID, no en plena fase de COVID. Para medir el estrés oxidativo, miramos la expresión de la NADPH oxidasa por ser una de las enzimas más importantes a nivel celular que produce radicales libres, y el factor de transcripción NRF2 que se libera en respuesta a un estrés oxidativo. Y para compensar dicho estrés oxidativo, porque se une luego a la secuencia de genes antioxidantes para compensar el estrés. Entonces, los resultados son que los enfermos renales, o sea, el suero de los pacientes procedente de los enfermos renales crónicos que habían pasado el COVID, inducía una expresión significativa de NOS4 y de LNRF2. O sea, que estaba aumentando el estrés oxidativo. En cuanto a la molécula de adhesión, también se observó que había un aumento significativo en la expresión de ICAN y BICAN, lo que causaba una mayor hiperactividad endotelial. También esta molécula de adhesión PICAN o CD31 también estaba aumentada y se hizo por una técnica de inmunofluorescencia, aumentando la hiperactividad endotelial. Y a nivel inflamatorio se estudiaron la molécula TNF-alfa y la metaloproteinasa 9, que también estaban aumentadas en el caso de los enfermos renales que habían pasado el COVID, lo que hacía que hubiera más inflamación. En cuanto a fibrosis, el haber pasado el COVID aumentaba ligeramente la expresión de vimentina, tanto en el grupo control como en el grupo de pacientes renales, pero no hubo cambios significativos. Y por último, se estudió el TGF-beta como regulador del sistema inmune y se observó una bajada significativa en estos pacientes. Esto es posible porque el TGF-beta es capaz de regular la inflamación y a bajas dosis lo que hace es activar el sistema inmune a través de las TH1, produciendo un efecto proinflamatorio y a altas dosis lo que hace es tener efecto antiinflamatorio. Y en cuanto a correlaciones, hubo una correlación entre el estrés oxidativo, moléculas de adhesión e inflamación, y la conclusión es que el virus lo que hace es empeorar la función endotelial en los pacientes con enfermedad renal crónica respecto a los que están sanos, porque aumenta el estrés oxidativo, la molécula de adhesión, se favorece la fibrosis, aumenta la inflamación y baja la expresión de TGF-beta, lo que causa mayor inflamación. Y ya está. Gracias por todo.
Muchas gracias por la comunicación. Yo creo que vamos ahora mal de tiempo y si no os importa ya iremos progresando con las otras comunicaciones también sobre COVID. Muchas gracias. Gracias. La siguiente comunicación, la enfermedad renal modifica la expresión reguladora de la sensibilidad a COVID-19. ¿Perdón? No está cargada. O sea, que no la presentan. Pues pasamos a la siguiente. Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina no empeoran la evolución de la COVID-19 en pacientes hipertensos. La presenta la doctora García Conejo del Hospital de Ciudad Real. ¿No se pone en pantalla completa? Ahí. Nos hemos adelantado. Es que no sé si lo están tocando ellos ahora. Bien, pues hola, buenas tardes. Empezar agradeciendo a la SEN la aceptación de este trabajo como comunicación oral. El estudio que presento a continuación trata sobre cómo los fármacos... ¿Perdón? Disculpa, es que no me deja de estar allí. Ahí ya está. Ya estaba, ¿no? Ah, estaba ya. Sí. Joder, vale. Me acabo de liar, perdón. Ya me habían dicho cómo era. Ah, vale, vale. Es que no me lo hacía desde ahí. Bueno, pues es el estudio que presento a continuación trata sobre cómo los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina pueden influir sobre la evolución de la COVID-19 en pacientes hipertensos. Presento este tema en representación de los autores que aparecen ahí en pantalla, el doctor Nieto como autor principal y del resto de investigadores que participan en el estudio. Como justificación del tema, pues seguro que la mayoría de los que estamos aquí, más bien todos, pues recordaremos cuando en mitad de la pandemia salieron publicados en los medios de comunicación noticias como esta, ¿no? Que venían a decir que si eres hipertenso tenías como el doble de riesgo a morir si te infectabas por COVID. Teniendo en cuenta que según los datos de la OMS, pues la población mundial, más del 30% de la población mundial adulta es hipertensa, pues la noticia era cuanto menos alarmante. Y es que, al parecer, según las primeras observaciones epidemiológicas obtenidas tras los primeros meses de pandemia, pues ponían de manifiesto una alta prevalencia de enfermedad renal crónica, especialmente hipertensión, en pacientes con afectación grave por COVID-19. Evidentemente, a esto había que buscarle una explicación que acabó involucrando al sistema renina-angiotensina debido a su relación con el virus, como ahora veremos. Estas hipótesis llegaron incluso a cuestionar el empleo de estos fármacos. Perdón, que se ha pasado. ¿Y cómo se relaciona el virus SARS-CoV-2 con el sistema renina-angiotensina? Bien, pues todos conocemos los diferentes componentes de este sistema y de cómo la ECA2 es el principal responsable de su contrarregulación, atenuando así los efectos deleterios de la angiotensina 2. Esta enzima es un péptido ubicuo, se encuentra principalmente en el endotelio vascular y también en las células epiteliales del alveolo pulmonar. Pues bien, al parecer el virus lo que hace es que utiliza esta enzima como receptor funcional para introducirse en la célula, introduce así el genoma vírico y favorece la infección del tracto respiratorio. ¿Y qué papel juegan aquí los IECAs y los ARA2? Pues aquí hay dos posiciones contrapuestas. Por un lado, se postuló que el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina podían favorecer la infección por SARS-CoV-2 al incrementar la expresión de la ECA2, de manera que hay más ECA2 y el virus tiene más enzima para penetrar en el alveolo. Y por otro lado, surgió la hipótesis contraria, pues que el uso de estos fármacos, al disminuir el efecto de la angiotensina 2, disminuiría el proceso inflamatorio y oxidativo que se asocia a la enfermedad, permitiendo así que dicha enfermedad pues cursara de manera más leve. Partiendo de estas discrepancias, nosotros nos planteamos pues analizar esto en nuestra base de datos que tenemos en nuestro entorno. Nosotros nos planteamos, por tanto, como objetivo principal, evaluar el efecto que tienen estos fármacos, los IECA y ARA2, en la evolución de la COVID-19 en pacientes hipertensos. Evolución en términos de ingreso hospitalario frente a no ingreso. Ingreso frente a los que evolucionan de manera leve asintomática, como ahora veremos. Para ello realizamos un estudio multicéntrico en el que participaron hasta 109 investigadores de 10 comunidades autónomas, como pueden ver en el mapa de la derecha. Los pacientes, todos mayores de 18 años, se seleccionaron mediante un muestreo aleatorio
entre sujetos diagnosticados de hipertensión arterial y que además se habían infectado por SARS-CoV-2 entre mayo del 2011 y febrero del 2022, en un total de tiempo medio de recogida de datos de 15 meses. Se utilizó un análisis de regresión logística multivariante ajustado por edad, sexo, tabaquismo y obesidad, con el fin de evaluar pues, si había asociación entre la gravedad evolutiva de la COVID-19, como hemos dicho, en términos de evolución leve asintomática versus ingreso hospitalario y el tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tras aplicar los criterios de exclusión, se reclutaron un total de 1.372 pacientes con una edad media aproximada de 67 años. Como ven en la tabla de su izquierda, 882 de esos pacientes, que se corresponden con un 64% aproximadamente del total, fueron tratados con IECAS y ARA2 en monoterapia o bien en combinación con otros fármacos. Respecto a la gravedad de la COVID-19, que aparece aquí abajo a la derecha, en el 70% de los casos esta cursó de manera leve o asintomática, es decir, sin necesidad de ingreso hospitalario, y el 30% restante aproximadamente pues sí que requirió ingreso hospitalario. Y de este 30%, el 5,4% necesitó atención en una unidad de cuidado intensivo. Comparando, por tanto, la progresión de la enfermedad de pacientes hipertensos que requirieron, como hemos dicho, ingreso hospitalario frente a los que evolucionaron de forma leve asintomática, ¿qué obtuvimos? Bien, pues si nos fijamos aquí abajo, en la tabla de la izquierda, que aquí donde señalo, pues de forma global se comprueba que hay una tendencia a una evolución menos agresiva de la enfermedad en los tratados con IECA-ARA2, en IECA y ARA2, si bien es cierto que los resultados no son estadísticamente significativos. Sí que se obtuvieron resultados significativos en cuanto al uso de algunas combinaciones de fármacos. Según nuestros resultados, parece que el tratamiento con IECA y ARA2 en combinación con diuréticos, están marcados por la flechita, o con estos más un calcio antagonista, pues parecen asociar cierto efecto protector. Si bien es cierto que no encontramos una explicación a por qué tuvimos estos resultados con una serie de asociaciones farmacológicas y no con otras. Finalmente, en nuestro estudio también se analizó la supervivencia y tenemos que decir que tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas entre supervivientes y no supervivientes por el uso de estos fármacos bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona. Para terminar y a modo de conclusión, pues podemos decir que los resultados en relación al tratamiento con estos fármacos de pacientes hipertensos con COVID-19 en nuestro medio, pues no permiten demostrar que haya un efecto protector para el desarrollo de la enfermedad y tampoco con respecto a la supervivencia. Sin embargo, sí que, como hemos visto en la tabla, pues observa esa tendencia en este sentido y sí se produce un cierto efecto protector con algunas complicaciones, pero en todo caso sí que podemos descartar esos efectos deleterios de los que se hablaba inicialmente, en que los bloqueantes del sistema renina-angiotensina pudieran tener en la evolución del COVID-19, ¿no? Lo que nos permitiría decirle a nuestros pacientes pues, que realmente estos fármacos no empeoran la evolución de la enfermedad y pueden seguir tomándolo, gracias a Dios, pues de manera segura. Y nada más, gracias por todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que sí que habéis confirmado algo que ya todos habíamos visto, ¿no? Yo al principio todos nos asustamos, nos quedamos ahí sin saber si qué hacer con los pacientes tratados con IECA, si quitar o no quitar en el momento del COVID. Yo creo que la mayoría mantuvimos la calma, ¿no? Y por suerte. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente comunicación también tiene relación con ECA y COVID. Es la actividad de la ECA2 circulante elevada. Se relaciona con una mayor severidad del COVID-19 de los doctores Martínez Díaz, Vergara, Tomás Ortiz, Cano Camara, Fernández Díaz, Llorens Cebriá, García de Frutos, Morales, Jacobs Cachá y la Pepa Soler de Valle d'Hebron. Pues nada, escuchamos vuestra comunicación. Hola, buenas tardes. Vengo a presentaros esta comunicación ahora. Antes de empezar, no existen conflictos de interés. Bien, como todos sabéis, el sistema renina-angiotensina tiene dos ejes. El eje clásico, que está modulado por la angiotensina 2, que se encarga del mantenimiento de la presión arterial, y tiene efectos
los efectos que produce son vasoconstricción, fibrosis, inflamación y estrés oxidativo. Este eje se encuentra crónicamente activado en pacientes con insuficiencia cardíaca o con diabetes. Pero, por otro lado, encontramos el eje no clásico, que aquí es donde entra el papel importante de K2, puesto que transforma angiotensina 1 y angiotensina 2 en angiotensina 1 y angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7, favoreciendo unos efectos más beneficiosos como son la vasodilatación, la antiinflamación, la antifibrosis a nivel tisular. Pero, por otro lado, EK2, como acabamos de ver, también es el receptor de entrada del virus SARS-CoV-2 y lo que ocurre es que cuando este receptor se une con el virus, EK2 se internaliza y, puesto que de normal se encuentra en la membrana de la célula. Y, por otro lado, lo que ocurre también es que cuando ocurre la infección por SARS-CoV-2 se pueden activar otras metalaproteasas, como por ejemplo ADAMS17, que lo que hacen es extinguir EK2 de la membrana, por lo que encontramos unos niveles más elevados de EK2 en el torrente sanguíneo en el espacio intersticial. Al desaparecer de la membrana también encontramos los efectos deleterios que está causando la angiotensina 2, el eje clásico. Por tanto, lo que nosotros planteamos es que los niveles de actividad de EK2 sérico al ingreso pueden estar relacionados con un peor pronóstico de la enfermedad por COVID-19. Por tanto, el objetivo principal de este estudio es analizar una gran cohorte de pacientes diagnosticados con COVID severo y ver si presentan niveles diferentes de actividad de EK2 circulante respecto a pacientes que padecieron el COVID de una forma más ligera. Por tanto, en nuestro estudio, primero lo que hicimos fue seleccionar muestras de pacientes de suero que fueron extraídas en la primera atención a urgencias y durante la primera ola de la pandemia. Y en este grupo de pacientes habían tanto pacientes que no requirieron hospitalización, otros que sí que requirieron entrada en UCI, otros que presentaban complicaciones mayores como tromboembolia o infarto agudo de miocardio y provenían tanto del Hospital Vall d'Hebron como del Hospital Clínico de Barcelona. Quisiera hacer un inciso que nosotros hemos considerado COVID severo como aquellos pacientes que requirieron hospitalización en UCI, ventilación mecánica invasiva o fallecieron debido al COVID. Una vez teníamos estas muestras, lo que hicimos fue hacer un ensayo enzimático para medir la actividad de EK2, en el que mayor señal indicaba mayor actividad, y todos estos resultados experimentales y los datos clínicos incluidos en este estudio fueron recogidos en la base de datos REDCap. En esta tabla os muestro las características basales de estos pacientes y podemos ver que aquellos pacientes que presentaron COVID severo eran prevalentemente mayores, de hombres, fumadores, diabéticos, hipertensos, presentaban obesidad o enfermedades cardiovasculares o renales. Al analizar la actividad EK2 circulante de todos los pacientes, vimos que aquellos que presentaban COVID severo sí que también presentaban niveles de actividad EK2 circulante más elevada, pero como sabemos, la actividad EK2 puede estar incrementada por otros factores de riesgo, como puede ser el sexo o la edad. Entonces, lo que hicimos fue aplicar un modelo de regresión logística en el que estaba ajustado por edad, sexo, hábitos tabáquicos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales, y para ver si podíamos asociar que una actividad EK2 circulante elevada se podía asociar con padecer COVID severo. Y efectivamente así fue. De hecho, también hicimos análisis de curvas ROC y nos indicaron que niveles de actividad EK2 circulante mayores a 0,59 URFs nanogramos microlitros nos daban la mejor relación sensibilidad-especificidad, y valores mayores a 1,40 nos daban con una probabilidad muy alta, con una especificidad del 95%, que los pacientes iban a padecer COVID severo. Por tanto, de este estudio podemos concluir que la actividad EK2 sérica elevada al ingreso se puede asociar de forma independiente con la probabilidad de desarrollar un COVID severo y que niveles de EK2 sérica superiores a 1,40 tienen una especificidad del 95% que nos dan que los pacientes padecen un COVID severo.
Pero este estudio realmente está integrado en un proyecto mucho más grande, multicéntrico, en el hospital, que también participan el Hospital Clínico de Barcelona y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, en el que queremos realmente diseñar un modelo predictivo para saber que nos permita decir cómo la severidad del COVID y las consecuencias en pacientes diagnosticados de COVID. Entonces, como no solo ECA2 es un receptor del SARS-CoV-2, sino que AXL, por ejemplo, también lo es, y hay estudios en que dicen que niveles elevados de solubles de AXL en plasma se correlacionan también con padecer un COVID severo. Lo que queremos es juntar tanto nuestros datos de ECA2 circulante con los de AXL y otros factores que participan también en este sistema, como puede ser GAS6, para diseñar un modelo predictivo de severidad del COVID más potente. Muchas gracias a todo el equipo y muchas gracias por su atención. Bueno, pues yo creo que vamos bien de tiempo, afortunadamente. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien que se anime a vuestra experiencia con COVID y ECAS? El anterior también está relacionado con el tema. Y si no, acabamos. Vale, bien. Ánimo. Cuando vino la COVID, todo el mundo se volvió loco y querían retirar 200 salados que llamaban WhatsApp o lo comento. La se línea con el estudio vuestro, participamos en dos estudios. Uno de ellos que se publicó en el Federation, que fue aprovechando la base de datos de la Sociedad Europea de Nefrología de pacientes en diálisis y trasplantados que tuvieron COVID, ver cuántos de esos pacientes tuvieron un COVID severo y los pacientes que se retiró el IECA o el ARA2 en el ingreso, porque se retiró muchos, porque igual estaban chocados cuando ingresaban, si su pronóstico era peor. Entonces esto, bueno, lo publicamos ahora un año y medio, y lo que vimos es que no tenían peor pronóstico los pacientes que llevaban IECA o ARA2, tanto los trasplantados como los pacientes en programa de diálisis, no tenían un peor pronóstico de enfermedad de COVID más severa, no necesitaban más ingresos en la UCI ni nada de esto. Lo que no hemos hecho es mezclarlo con el ECA2, que es una muy buena idea. Estamos acabando el estudio, falta unir con el marcador del AXL, no solo nuestro marcador. Y otro estudio que hicimos fue, vale, eso está muy bien, pues son los pacientes en diálisis trasplantados, pero generalmente quien lleva los IECAS o ARA2 es la población general hipertensa. Entonces hicimos un estudio a nivel catalán con la base de datos del PADRIS, que este se publicó en el Clinical Kidney Journal, con la ayuda de una estadística que trabajaba en ese momento en cardiología, pero claro, en la COVID estaba en su casa aburrida, entonces hacíamos webinars a ver qué podíamos hacer y nos dieron los datos de 1 millón de personas y entre ellos había pacientes con hipertensión y en tratamiento no con IECAS o ARA2. Entonces lo que vimos es que no tenías más riesgo de tener COVID si llevabas bloqueo del sistema de renina-angiotensina, porque otra pregunta es, ok, tienes la enfermedad que no es más severa, pero ¿tienes más riesgo o no? Entonces, no tenías más riesgo. El punto número 1 de tener COVID, tenías el mismo riesgo, llevaras un IECA o un ARA2. Y 2, si padecías COVID, ese COVID no era más severo. Con lo cual, yo creo que ante las alarmas sin evidencia científica tenemos que estar tranquilos. Después también en esa línea lo que hicimos es, porque todo esto sale porque hay algunos fármacos que parecen aumentar el ECA2, el bloqueo del sistema renina-angiotensina parece poderlo aumentar y todo eso salió por ahí. El ECA2 aparte es el receptor que ya he comentado. Y entonces lo que hicimos fue, en ese momento estábamos haciendo un estudio con ratones diabéticos que les estábamos administrando ramipril, pero que lo paramos por la COVID, pero pudimos volver al laboratorio con la excusa de ver en los pulmones que los teníamos extraídos, aumentaba o no la expresión génica o la expresión proteica del ECA2, los que estaban tratados con ramipril o no. No, se quedó igual. Y hicimos este estudio aquí, luego un estudio con telmisartán y captopril con el grupo de la Northwestern University de Chicago, que habíamos estudiado hacía tiempo la expresión en el riñón
y al mirar en el pulmón tampoco encontramos que lo modulaban. Con lo cual, nuestra teoría es que ni los IECAS ni los ALA2 se deberían de sacar. Y bueno, que si viene otra pandemia, que no venga, tenemos que esperar a las evidencias científicas para cambiar estos tratamientos que son cardio-renoprotectores para nuestros pacientes. Pues muy bien, muchas gracias por compartir esta experiencia con todos nosotros. Yo creo que podemos cerrar ya la sesión. Muchas gracias por vuestra asistencia y por las intervenciones que han sido francamente magníficas.